La mañana procedo con el llamado a lista. Bedoya Pulgarín Julián, Bravo Real Oscar Fernando, Buena Hora Febres Jaime, Cabal Molina María Fernanda, Caicedo Sastoque José Dilberto, Carrasquilla Torres Silvio, Correa Mojica Carlos Arturo, de la Peña Márquez Fernando, Díaz Lozano Elber, García Gómez Juan Carlos, González García Harry, Hoyos Mejía Samuel, Jiménez López Carlos, Lara Restrepo Rodrigo, el doctor Lara está abajo, Lozano Correa Angélica, Marulanda Muñoz Norbey, Molina Figueredo John Eduardo, Navas Talero Carlos Germán con excusa, Osorio Aguiar Carlos Eduard. Perdón, señora secretaria, el caso del representante Navas no es solamente la excusa, sino que él tiene un examen médico para que siempre quede constancia exactamente de esa situación. Pedraza Ortega Teléfono, Penagos Giraldo Hernán, Pereira Caballero Pedrito, Pinto Hernández Miguel, Marulanda Muñoz Norbey, Prada Artunduaga Álvaro, Roa Sarmiento Umprey, Rodríguez Rodríguez Edward, Rojas González Clara, Rosso Rodríguez Jorge, Sanabria Estudillo Heriberto, Sánchez León Óscar, Santos Ramírez Nectalí, Suárez Melo Leopoldo, Valencia González Santiago, Vanegas Osorio Albeiro, Zambrano Erazo Werner. Señor presidente, la Secretaría le informa que aún no se ha registrado quórum deliberatorio. Por favor, por la Secretaría, se sirva a premiar a los honorables representantes para que se haga presente. Son las 10:02 de la mañana. Volveremos a llamar a lista a las 10:15, 10:15 en punto. Volveremos a llamar a lista. 1, 2, 3, 4, 5. Así se hará, señor presidente. Se decreta un receso. A las 10:15 volveremos a llamar a lista. Segundo llamado a lista. Las 10:15 de la mañana. Claro. Bedoya Pulgarín Julián, Bravo Real Oscar Fernando, Buena Hora Febres Jaime, Cabal Molina María Fernanda, Caicedo Sastoque José Dilberto, Carrasquilla Torres Silvio, Correa Mojica Carlos Arturo, de la Peña Márquez Fernando, Díaz Lozano Elber, García Gómez Juan Carlos, González García Harry, Hoyos Mejía Samuel, Jiménez López Carlos, Lara Restrepo Rodrigo, Lozano Correa Angélica, Marulanda Muñoz Norbey, Molina Figueredo John Eduardo, Navas Talero Carlos Germán con excusa, Carrasquilla Torres Silvio, Osorio Aguiar Carlos Eduard, Pedraza Ortega Teléfono, Penagos Giraldo Hernán, Pereira Caballero Pedrito, Pinto Hernández Miguel, Prada Artunduaga Álvaro, Roa Sarmiento Umprey, Rodríguez Rodríguez Edward, Rojas González Clara, Rosso Rodríguez Jorge, Sanabria Estudillo Heriberto, Sánchez León Óscar, Santos Ramírez Nectalí, Suárez Melo Leopoldo, Valencia González Santiago, Vanegas Osorio Albeiro, Zambrano Erazo Werner.
Señor presidente, la Secretaría le informa que se ha registrado quórum deliberatorio. Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. Presidente, me permito leer el orden del día. Miércoles 3 de mayo de 2017, 10 a.m. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, aprobación de actas. Acta número 23 de noviembre 8 de 2016, publicada en la Gaceta 1134 de 2016. Acta 24 de noviembre 9 de 2016, publicada en la Gaceta 1135 de 2016. Acta 25 de noviembre 16 del 2016, publicada en la Gaceta 1138 de 2016. Acta 26 de noviembre 22 de 2016, publicada en la Gaceta 1139 de 2016. Acta 27 de noviembre 23 del 2016, publicada en la Gaceta 13 de 2017. Acta 28 de noviembre 29 de 2016, publicada en la Gaceta 14 de 2017. Acta 29 de diciembre 6 del 2016, publicada en la Gaceta 15 de 2017. Acta 30 de diciembre 15 de 2016, publicada en la Gaceta 028 de 2017. 3. Proyectos para primer debate, discusión y votación. Primero, proyecto de ley número 127 de 2016, Cámara, por medio del cual se modifica el artículo 162 de la ley 599 de 2000. Autores: los representantes Margarita María Restrepo y otros. Segundo, proyecto de ley número 011 de 2016, Cámara, por el cual se modifica la ley 130 del 94 en materia... proyecto de ley número 001 de 2016, Cámara, por el cual se modifica la ley 130 de 1994 en materia de financiación de las campañas de los candidatos a las juntas administradoras locales. 3. Proyecto de ley número 184 de 2016, Cámara, por medio del cual se decreta al municipio de Santa Cruz de Monpós del departamento de Bolívar como distrito especial turístico, cultural e histórico de Colombia. 4. Proyecto de ley número 107 de 2016, Cámara, por medio de la cual se adiciona el artículo 454 de la ley 599 de 2000, por la cual se expide el Código Penal que tipifica el delito de fraude a resolución judicial. 5. Proyecto de ley número 165 de 2016, Cámara, por medio del cual se crea una inhabilidad temporal para ejercer cargos en ámbitos educacionales o que tengan como función la protección y atención integral del niño o niña o adolescente, y se modifica la ley 599 de 2000. 6. Proyecto de ley número 197 de 2016, Cámara, por la cual se fortalecen las medidas de protección en los casos de violencia intrafamiliar y se dictan otras disposiciones. 7. Proyecto de acto legislativo número 239 de 2017, Cámara, por medio del cual se limita la reelección en los cuerpos colegiados de elección directa. 8. Proyecto de ley número 235 de 2017, Cámara, por medio de la cual se modifica el artículo 152 de la ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y se dictan otras disposiciones. 9. Proyecto de ley número 241 de 2017, Cámara, por medio de la cual se modifica la ley 1551 de 2012 y se dictan otras disposiciones. 4. Anuncio de proyectos. 5. Lo que propongan los honorables representantes. Ha sido leído el orden del día, señor presidente, y continuamos con quórum deliberatorio. Representante Albeiro Vanegas, tiene usted la palabra. Le ruego, por favor, perdón un momentico, representante Albeiro, una vez que intervenga el representante Albeiro Vanegas, le voy a rogar al representante Álvaro Hernán Prada que podamos reiniciar, ya casi tenemos quórum decisorio, su intervención con relación al proyecto de ley, que tuvimos que levantar la sesión la vez pasada porque no teníamos quórum. Representante Albeiro Vanegas, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Ese proyecto que va hoy a terminar de explicar el doctor Álvaro Hernán Prada es un buen proyecto. Luego casi que estoy atento a apoyarlo, pero he tomado la palabra en primer lugar es para esperar que haya quórum, y en segundo lugar para referirme al complejísimo, dramático y condenable desde todo sentido problema que se agrava todos los días más en la hermana República de Venezuela.
Ustedes entenderán que yo me refiero a Venezuela seguramente con más asiduidad que ustedes mismos, porque... Un poquito de silencio, por favor, para oír al representante Vanegas. Porque, pues claro que vengo de una región que es limítrofe con Venezuela, y allá se siente con mucha repercusión y más que repercusión, dolor, este problema que viven la mayoría de los venezolanos. Pero saben ustedes también que hace unos días, 2 días, el presidente Maduro firmó un decreto mediante el cual convoca una Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela con el propósito de, según él y según el gobierno, de darle una salida a ese problema, al problema de Venezuela, que definámoslo, es de hambre, es de saqueos, es de desempleo, es de ruina, es de una inflación superior al 700%, es el de un país, ese sí, absolutamente fallido. Y decía que ha propuesto una Asamblea Nacional Constituyente, pero la más rara, la más perversa, la más mentirosa, la más falsa. Yo diría que es bueno que ustedes lo leyeran a profundidad si no lo han hecho, porque en serio es un chiste macabro. Es un chiste macabro lo que le ha propuesto el presidente Maduro a los miles y millones de venezolanos que se están haciendo matar en las calles y que se van a seguir haciendo matar si no hay un cambio político en esa nación, y ojalá mis palabras no se cumplan. En Venezuela, apreciados representantes, pero primero déjenme decirle por qué con tanto... ¿Ya me va a cortar la palabra, presidente? No, representante, no, usted puede seguir interviniendo, pero permítame un segundito. Sí, señor. Honorable representante, se ha conformado el quórum decisorio, de tal manera que permítame, honorable representante Albeiro Vanegas, antes de que pronto nos falte alguno, someter a consideración de la comisión el orden del día que ha sido debidamente leído por la señora secretaria. Se abre la discusión, va a cerrarse, queda cerrado. ¿Lo aprueba la comisión? Sí, lo aprueba, señor presidente, por unanimidad de los asistentes. Resumo los puntos que me llaman la atención en el caso de Venezuela, recordando una y mil veces, amigos colombianos, que hace 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, bueno, y echen para atrás más. Venezuela fue una región ampliamente generosa con los colombianos, tanto allá que aún viven ahí más de 5 millones de colombianos en Venezuela, que están buscando la forma de venirse para Colombia. Pero allá hubo una época pletórica de riqueza en la cual nos trataron muy bien, y por ello mismo es que estas palabras siempre tienen el propósito de cumplir una deuda de gratitud con Venezuela. Recordarán ustedes que la Constitución venezolana, la bolivariana, la que aprobó Chávez, viene de 1999. Unos años después de esa Constitución, el mismo Chávez la quiso variar y no pudo, cuando tenía en el 2007 quizá el mayor poder que pudo ostentar Chávez, un presidente carismático que gozó con buena plata de los dólares del petróleo para hacerse querer por muchos venezolanos, pero nunca logró aprobar una reforma política. Hoy Maduro propone una Asamblea Nacional Constituyente, pero pónganle cuidado para que les dé risa, yo no creo que haya un chiste mejor hoy aquí en la comisión. La Asamblea Nacional Constituyente que se va a hacer en Venezuela y que ha dicho Elías Jagua es el presidente de la Comisión Nacional Presidencial que va a manejar la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela. Ha dicho que se hará en semanas, pero pónganle cuidado cómo es la Asamblea Nacional Constituyente. Quienes van a ir, quienes son los constituyentes, son 500 venezolanos.
500 venezolanos escogidos directamente por el presidente de la República. 500 venezolanos que los van a escoger de, pues claro, de las clases populares, de sectores especiales, donde el gobierno tiene, pues, absoluta autoridad. Habrá, pues, en Venezuela una Asamblea Nacional Constituyente donde tiene cabida todo el mundo, menos ningún partido de oposición. 500 constituyentes que van a ser los directivos de las comunas en Venezuela, que son aquellos que han recibido unos buenos subsidios, que es cierto que los ha dado Maduro en educación, en salud y en vivienda. Son maduristas. 500 constituyentes que son, entre otras cosas, los que hoy manejan los consejos de alimentación y de producción en Venezuela, que entre otras cosas son los que regalan los mercados. Ellos van a ser los constituyentes. Por todo lado, por donde se mire, lo que se ha hecho en Venezuela es una decisión del presidente Maduro, que más que darle una salida a ese problema, a discusión y análisis de los grandes observadores mundiales, llevan a Venezuela a que entre en una etapa de mayor desempleo, más hambre, más escasez de comida y medicinas, mayor saqueo, más aumento de la violencia, más polarización, más muerte, mejor dicho, una etapa yo no diría solamente de una sublevación civil, sino de una guerra a todo cuartel. Y quiero resaltarlo aquí porque, amigos colombianos, por favor que no se nos olvide que Venezuela ha sido una república en serio hermana de los colombianos, y hubo, otra vez les recuerdo, una época en la que fue invaluable para la economía de Colombia, además de que después de Estados Unidos, Venezuela fue el segundo mercado en la balanza comercial de nuestro país. Hoy puede sonar eso como sin ninguna importancia, pero sería lamentable que no lograra yo que ustedes se motivaran en el sentido de expresarse respecto de este tratamiento desigual y absolutamente dictatorial que el presidente de Venezuela está aplicando para la mayoría de los venezolanos. Y quédeles claro que en Venezuela aún no actúa la Asamblea Nacional Legislativa, tenga claro eso. En Venezuela aún no hay Congreso. En Venezuela aún no hay Congreso, aun cuando ustedes lo escucharon y yo también, que la Fiscal General de la Nación había reversado una medida. Ello no ha podido tener resultados porque en Venezuela el Tribunal Supremo de Justicia es chavista, lo nombró él directamente. El Consejo Nacional Electoral es chavista, lo nombró él directamente. 3 diputados del Amazonas con los cuales la Asamblea Nacional Legislativa podría tener una forma de actuar, fueron suspendidos en sus funciones ¿por quién? Adivinen quién. Pues el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que es chavista, y por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, que es chavista. En conclusión, amigos, en Venezuela dicen que podría haber 3 salidas. Una, un golpe de Estado, que lo podrían dar las fuerzas militares, y a mi modo de ver así debería ser. Segundo, una salida negociada de Maduro y de las fuerzas militares, para que asumiendo el poder que quienes deben asumirlo, puedan negociar la salida de Venezuela y no se vaya la cúpula militar y Maduro para la cárcel como ellos con toda certeza lo piensan, porque después del daño que han causado no podría ser de otra manera. Pero dicen también que una tercera salida, que es la que me lleva a hablar aquí hoy, es la de que habrá en Venezuela más violencia, más represión, más hambre, más pobreza, es decir, más muerte en Venezuela. Y eso para Colombia no puede pasar desapercibido. Muchas gracias. Gracias, presidente. A usted, señora secretaria, siguiente punto del orden del día. Sí, señor presidente. Segundo, aprobación de actas. Acta 23, publicada en la Gaceta 1134 del 2016, acta 24 de noviembre 9 de 2016, publicada en la Gaceta 1135 del 2016,
Acta 25 de noviembre 16 del 2016, publicada en la Gaceta 1138 del 2016. Acta 26 de noviembre 22 de 2016, publicada en la Gaceta 1139 de 2016. Acta 27 de noviembre 23 del 2016, publicada en la Gaceta 1113 del 2017. Acta 28 de noviembre 29 de 2016, publicada en la Gaceta 14 del 2017. Acta 29 de diciembre 6 del 2016, publicada en la Gaceta 15 del 2017. Y Acta 30 de diciembre 15 del 2016, publicada en la Gaceta 28 del 2017. Presidente, igualmente los doctores Carlos Correa y el doctor Norbey Marulanda han manifestado que se abstienen de votar el doctor Carlos Correa el Acta 27 y el Acta 30 y el doctor Norbey el Acta 28, toda vez que no estaban en esa el doctor Fernando de la Peña, la número 29. En consideración de la comisión, las actas que han sido debidamente leídas por la señora secretaria con las excusas correspondientes, se abre la discusión, va a cerrarse, queda cerrada, ¿las aprueba la comisión? Sí, las aprueba por unanimidad de los asistentes, con la constancia de que los doctores Norbey y Marulanda no votaron el Acta 28, el doctor Carlos Correa no se encuentra en el recinto y el doctor Fernando de la Peña se abstiene de votar el Acta 29. Siguiente punto del orden del día, señor secretario. Sí, señor presidente. Tercero, proyectos para primer debate, discusión y votación. Primero, proyecto de ley número 127 de 2016, Cámara, por medio del cual se modifica el artículo 162 de la ley 599 de 2000. Autores los representantes Margarita María Restrepo Arango, Rubén Darío Molano y otros. Ponente el honorable representante Álvaro Hernán Prada Artunduaga. Proyecto publicado en la Gaceta 683 del 2016, ponencia para primer debate en la Gaceta 1051 de 2016. Ha sido leído el siguiente punto del orden del día. Señora secretaria, darle lectura a la proposición con la que termina el informe de la ponencia, que estábamos ya en la presentación, en la sesión anterior. Sí, señor presidente. Proposición. Respetuosamente nos permitimos proponer a la honorable Comisión Primera de la Cámara de Representantes dar primer debate al proyecto de ley número 127 de 2016, Cámara, por medio del cual se modifica el artículo 162 de la ley 599 de 2000. Ha sido leída la proposición, señor presidente. Igualmente manifestarle que en la sesión anterior, por solicitud suya, se leyó un concepto a un proyecto del periodo pasado que tiene las mismas intenciones, el mismo proyecto de un concepto del Ministerio de Justicia. Y la doctora Clara ha presentado una proposición solicitando este concepto. Nosotros con anterioridad habíamos pedido el concepto, pero hay un concepto que usted en la sesión pasada solicitó que se leyera de un proyecto en igual de condiciones. Sí, pero lo que hay que leer es la orientación en la cual estaba el concepto. Señora secretaria, sí, señora, antes de que comience el representante Prada. Conclusiones. Es el proyecto del Ministerio de Justicia. Ruego a los honorables representantes, por favor, a la gente que nos permita aquí poder oír, y a los honorables representantes que puedan oír la parte final de las conclusiones de este concepto. Sí, la sala de lectura. De acuerdo con lo señalado, el Consejo Superior de Política Criminal considera que la propuesta del proyecto de ley no resulta conveniente, en primer lugar, porque el tipo penal actual del reclutamiento ilícito no excluye ninguno de los verbos rectores internacionalmente reconocidos para esta conducta, de conformidad con el principio de integración de las normas internacionales de derechos humanos que se encuentra previstos en el artículo 2 del Código Penal. En segundo lugar, el aumento punitivo del tipo penal no está suficientemente justificado, ni teórica ni implícitamente en la iniciativa, con lo cual no se demuestra cómo dicho cambio punitivo puede generar los efectos de prevención y disuasión pretendidos. En tercer lugar, el parágrafo 1 tiene como consecuencia la disminución de la protección penal, porque la modalidad agravada de reclutamiento ilícito no podría concursar con el tipo penal de esclavitud sexual en persona protegida ni acto o acceso carnal abusivo en persona protegida menor de 14 años. Por último, la disposición del parágrafo... ¿Puedo, por favor, hacer silencio? Por favor. Siga, señora secretaria. Sobre la conexidad con los delitos políticos es innecesaria por la relevancia internacional del reclutamiento como crimen de guerra y además es contradictoria
con la regulación del artículo 67 transitorio de la Constitución, el cual establece que una ley estatutaria dispondrá cuáles son los delitos considerados conexos al político. Ha sido leídas las conclusiones, señor presidente. Leídas las conclusiones. Representante Álvaro Hernán Prada, para su sustentación, 10 minutos, por favor. Presidente, escúchame, pero en 10 minutos es imposible. Bueno, miraremos, honorable representante, tiene usted la palabra. Pero le pediría un favor, para que no me corte cada 10 minutos, pues no me restrinja de esa manera. Que pues, este es un proyecto muy importante, presidente, por todo lo que está sucediendo en el país. Pero permítame además, antes de comenzar, hacer una breve alusión a lo que acaba de leer la señora secretaria relacionado con el Consejo de Política Criminal. Yo quiero recordar que en el año 2013, la Comisión Asesora de Política Criminal dijo: la política criminal colombiana es incoherente e insuficiente. Posteriormente, permítame leer lo siguiente. Dice: este Consejo Superior de Política Criminal debería estar buscando la solución y alternativas para el delito que actualmente invade a Colombia, que es la corrupción. Hace poco vimos cómo en el caso de Interbolsa, la Procuraduría se opuso a que Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo paguen su pena en la casa, con una pena irrisoria de 5 años y 9 meses de prisión y una multa de 100 salarios mínimos legales al aceptar los cargos imputados. Por eso el Ministerio Público aseguró que la pena impuesta a los responsables de la defraudación en el caso de Interbolsa no es proporcional a la gravedad de las conductas realizadas. En el foro anticorrupción que se realizó hace pocos días, el fiscal aseguró que había que modificar la política criminal. Y permítame terminar con una frase del fiscal Néstor Humberto Martínez. Dice: para la política criminal del país, o la política criminal del país no está funcionando para coadyuvar en la lucha contra la corrupción, y al contrario estaría generando una invitación a cometer delitos. Por el solo hecho de aceptar cargos, el victimario tiene derecho a un descuento del 50% de entrada. ¿Qué está diciendo aquí quien tiene que ver, quien tiene que analizar la política criminal? Primero, que el Consejo de Política Criminal no está funcionando bien. Y segundo, que motiva a las conductas punibles cuando las rebajas de las penas sobrepasan la proporcionalidad del delito. ¿Qué nos lleva a concluir? Que este proyecto de ley que estamos presentando, que estamos sustentando, por la gravedad de las conductas, por lo que le ocurre al niño y a sus familias, no solamente es justo, sino que hace necesario que el Congreso de la República incremente las penas y clasifique, como internacionalmente lo está, el delito de reclutamiento ilícito o reclutamiento forzado como un crimen de guerra. Bien, el objeto de este proyecto es centrarnos en lo que está pasando con los niños y los adolescentes que son víctimas de reclutamiento ilícito en Colombia, que causan unos daños irreparables por completo en el ejercicio de sus derechos. Justifica un aumento de la condena a los victimarios y el ajuste jurídico como tipo penal al crimen de guerra, con el firme propósito de provocar acciones preventivas y correctivas, promover investigaciones exhaustivas y garantizar el trámite y culminación del proceso penal con las correspondientes medidas punitivas. Este proyecto aplica el principio de proporcionalidad en materia penal, que presupone una correlación entre la magnitud de la pena y la gravedad del delito. Situémonos un poco en lo que significa el reclutamiento de un menor. El reclutamiento de un menor es un secuestro que afecta
muchos derechos de los niños, que afecta varios bienes jurídicos invaluables, como el derecho a la libertad, el derecho a la vida, el derecho a tener una familia, el derecho a la educación, y desconoce además que el Estado tiene la obligación de dar una protección especial a los menores, y más aún cuando son menores que están en condiciones de vulnerabilidad. Atender el principio de la necesidad de la pena. La pena debe ser adecuada a la medida de la culpabilidad y tendrá que ser necesaria para responder a las exigencias de la prevención general y la prevención especial. Recordemos que las funciones de la pena, o algunas de las funciones de la pena, son la prevención general, la prevención particular. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el posible sujeto que piensa cometer un delito ve que hay una conducta punible que es castigada severamente, ahí dice, mejor no lo hago porque si cometo el delito me voy a la cárcel un tiempo importante. Esa es la prevención general. La prevención especial es cuando ya lo comete, lo meten a la cárcel, es castigado severamente y sale y dice yo no lo vuelvo a cometer porque obviamente ya sé lo que me pasa. La redistribución justa, que es devolverle a la sociedad el daño causado, y adicionalmente hay otras penas que no se cumplen sino cuando, o otras funciones de la pena que no se cumplen sino cuando ya está en ejecución. Actualmente existe una sanción, pero esta sanción es insuficiente frente al bien jurídico protegido. Es responsabilidad del Estado ajustar las normas internas a los tratados suscritos y ratificados para proteger la vida y la integridad de los menores. Se pretende con este proyecto además que se pueda proyectar una política pública eficaz en la lucha contra el reclutamiento forzado y la desvinculación de los niños de las organizaciones criminales. Si bien es cierto que el castigo más severo de pronto no garantiza que el delito deje de cometerse, tampoco es garantía alguna que el Estado deba ser benevolente con quienes cometen este crimen que ofende a la humanidad. El reclutamiento forzado es el mayor tipo de reclutamiento que existe. Es la vinculación permanente o transitoria de personas menores de 18 años a grupos organizados al margen de la ley o a grupos delictivos organizados, los cuales mediante la fuerza o el engaño inducen a que estos menores ingresen a sus filas y en consecuencia sean parte de lo que se ha denominado un conflicto. El concepto de UNICEF. UNICEF dice que un niño y un menor combatiente es toda persona menor de 18 años que es miembro o está vinculado a las Fuerzas Armadas gubernamentales o a cualquier grupo armado regular o irregular en lugares donde existía o no un conflicto armado. Aquí hay un significado más amplio, porque no solamente significa que exista o no un conflicto armado. Los niños y niñas que realicen tareas que van desde la participación directa en el combate, la colocación de minas antipersonas o explosivos, la exploración, el espionaje, la carga, el trabajo doméstico, la esclavitud sexual u otros reclutamientos con fines sexuales. Este es el concepto que tiene UNICEF. Lo cierto es que aquí en Colombia lo que hemos visto es que a los menores los están reclutando a partir de los 8 años de edad, sometiéndolos a todo tipo de torturas, de crímenes, afectando sus derechos, como son el derecho a la vida, la integridad, la libertad, la educación. Muchos son víctimas
de abusos sexuales. Hemos visto casos desgarradores, más adelante me voy a referir a algunos de ellos, donde afecta el núcleo familiar. Aquí quiero decir lo siguiente: en el departamento del Huila, en el municipio de Palestina, en el sur del Huila, estuve hablando hace relativamente poco, ya muy avanzado el negocio entre Timochenko y el gobierno Santos, donde algunas familias fueron víctimas de reclutamiento forzado y decían o coincidían con otras familias donde lo único que no podían aguantar es precisamente que le quiten sus hijos. Eso es casi que un común denominador en el desplazamiento forzado, que es causado en una altísima proporción por el reclutamiento de menores. Esas familias de Palestina no alcanzaron a irse y lo que decían es: si hubiese tenido tiempo hubiera salido corriendo, así me hubiera tocado dejar absolutamente todo, porque lo que no queríamos nosotros era perder a nuestros hijos. Y se llevaron unos menores. El que pierde un hijo en el reclutamiento forzado, aunque el dolor es tremendo cuando una madre también pierde un hijo, se dice que es mucho mayor, porque en el reclutamiento forzado no tienen ni idea dónde está el menor, mientras que la madre que perdió su hijo tuvo la oportunidad de darle cristiana sepultura y hacer el duelo, logra más fácil superar ese dolor. El tema del reclutamiento forzado va muy ligado también a otros delitos, a otros crímenes, precisamente como el crimen de desaparición forzada. Tiene 5 minutos más para que pueda terminar, honorable representante. Presidente, escúchame, pero yo me demoro por lo menos 20 minutos más. No, honorable representante, me da mucha pena con usted, como usted sabe, la mesa directiva, y así usted puede leer el artículo correspondiente de la ley quinta, faculta al presidente para poder tomar la determinación con relación a los tiempos. Yo no tengo ningún inconveniente que usted hable 3 horas. Lo que sucede es que naturalmente hay otros proyectos y otras iniciativas y por eso le ruego a usted. Pero le estoy pidiendo 20 minutos más, presidente. La racionalización del tiempo. Estamos en un proyecto importante, presidente. No, claro. No sé si a usted le parece una cosa. No, es muy importante, ya lo hemos discutido en otras oportunidades, pero usted tiene, honorable representante, la palabra. Qué lástima que nosotros tengamos una respuesta en el Congreso en ese sentido, presidente, lo lamento inmensamente. Pero el reclutamiento forzado nos está generando muchísimos inconvenientes. Imagínese usted lo que le pasa a un niño que es reclutado y que no solamente es abusado sexualmente, que le impiden educarse, que le impiden de estar con su familia, sino que adicionalmente lo exponen, porque los exponen es en lo que se llaman los pisasuaves, para ir a poner explosivos, porque los exponen es para que sean correos humanos, porque los exponen para que quienes arriesguen la vida sean estos menores. Muchas de estas niñas abusadas quedaron embarazadas y fueron obligadas a abortar. Son objeto sexual. Lo hemos visto en televisión desgarradoramente, cuando inclusive los ponen a enterrar sus propios compañeros cuando han sido desplazados, cuando han sido reclutados y han tratado de huir. Que ahí viene la conexión con el otro crimen de lesa humanidad, que es el crimen de desaparición forzada. Les pegan un tiro en la cabeza e inmediatamente esconden el hecho. El estudio de la Defensoría del Pueblo dice que según un informe de la Defensoría del Pueblo resulta alarmante que 10 niños o adolescentes sean reclutados ilegalmente cada mes en Colombia, y se supone con mucha autoridad que la cifra tiene un subregistro, porque hay muchas personas, familiares, que no denuncian el hecho por miedo. Los departamentos más afectados por el reclutamiento forzado son su departamento de Antioquia, el departamento del Cauca, el departamento de Arauca, su departamento Vanegas, y mi departamento, el departamento del Huila. Esto exhorta
a las autoridades para buscar que se extremen las medidas y las garantías de prevención en favor de la infancia víctima. El estudio de la Fiscalía General, ¿qué nos arrojó? Dice que el estudio revelado en el 2016, entre el año 1975 y 2014, las FARC reclutaron 11.556 menores. 11.556 menores arrancaron en el departamento del Meta, en la Uribe, reclutando al menor de 17 años por orden de Manuel Marulanda, y ese mismo señor ordenó el primer reclutamiento de una mujer en Laureles, en Baraya, en el departamento del Huila. Los mayores reclutadores de las FARC han sido el señor Isaías Trujillo, el señor Iván Márquez, el señor Rubín Moro, el sargento Pascuas, alias Cancharina, y todos por orden o autorización del Secretariado y el Estado Mayor de las FARC. Los casos de reclutamiento de las estructuras de las FARC. En el bloque oriental se lleva al campeonato con 7.867 jóvenes reclutados o niños reclutados. Luego le sigue el bloque occidental con 1.003, el bloque José María Córdoba con 960, el bloque sur con 845, el comando conjunto central con 430, el bloque Magdalena con 279, el bloque Caribe con 172. Mayor pico de reclutamiento de menores, ¿cuándo lo tuvimos? En la época donde se estuvo conversando entre el gobierno del presidente Pastrana con la guerrilla de las FARC. Ese fue el mayor pico, es decir, cuando el gobierno ha mostrado generosidad, estos bandidos han reclutado también más menores, que coincide con el mayor número también de crímenes adicionales. 11.500 menores reclutados, de los cuales el 67% son hombres y el 33% son mujeres. La Fiscalía General ha descubierto también que hay una unidad que se llama Pisa Suave, donde la mayor parte de los jovencitos, de los niños reclutados, los utilizan para llevar explosivos, para buscar asesinar, para buscar convertirlos en criminales desde muy temprana edad. Y a pesar que llevamos nosotros una negociación con el gobierno del presidente, entre el presidente Santos y los bandidos de las FARC, estos criminales solo han entregado 60 niños. En las entrevistas, bandidos como Santrich han dicho que los niños son su familia. Ah, qué bonito. Entonces resulta que uno coge los niños es para matarlos, para asesinarlos, para violarlos. No, que nos respete ese bandido, y los colombianos tenemos que buscar obligar a que el gobierno de Juan Manuel Santos obligue igualmente a devolver los niños que están en manos de las FARC. Los niños deberían enterrar entre otros menores. ¿Cómo les parece? ¿Cómo la vieron ustedes en el noticiero RCN que mostraron? Representante, me da pena con usted 5 minutos más y le ruego el favor que el tema es muy interesante. El tema no es por lo que uno se extiende, es que usted tiene que entender que somos 35 parlamentarios y si a cada uno le damos mínimo 5 minutos, usted comprende que terminamos finalmente sin quórum, como finalmente se termina, y hay que tomar decisiones. Presidente, ¿por qué no le propongo lo siguiente? Sí. ¿Por qué no le pregunta a la comisión si me regala 15 minutos, yo termino en 15 minutos? No, es que depende de la presidencia, porque tengo que regular el tiempo, honorable representante, no es porque el tema no es interesante. Aquí lo estamos escuchando con mucha atención, el tema muy Mira, delicado. Aquí me está quitando tiempo, presidente, ¿por qué no me permite avanzar con el testimonio? Avance, honorable representante. Sí, señor. Caso diferente de los fusilamientos, que en los fusilamientos sí se puede decir que es como una directriz de la FARC desaparecer a ese combatiente fusilado. Ahí sí, digamos, hay una política. Hay una política, porque a la familia no, eso sí, a la familia no se le puede decir que ese combatiente fue fusilado o que la guerrilla misma la fusiló. Y entonces en este proceso aparece que más de uno resulta de que fueron guerrilleros, pero que de todas maneras están fusilados y desaparecidos. Así hayan sido, digamos, menores de edad. Si es un reclutamiento de un menor o un ingreso, como le llama la guerrilla, y por algún motivo de disciplina
fue ejecutado, se ocultaba su identidad sin importar la edad, así fuera menor de edad. Sí, ahí en la FARC, en el reglamento no exime o no hace particularidad entre edad y sexo. Entonces, puede ser un mayor de edad como puede ser un menor de edad, puede ser una mujer, puede ser un hombre. Caso diferente de los... Este testimonio nos muestra cómo hay una política de reclutamiento forzado que está ligada al desaparecimiento forzado. Estos son dos crímenes que son tal vez los crímenes más atroces que pueda haber. Estos niños que intentaron volarse, la orden era ejecutarlos, enterrarlos, y hoy sus familias todavía lo están buscando. Por eso es que los bandidos de las FARC no lo han entregado. Por eso es que le toman del pelo y esperan a que pase más tiempo. El primer compromiso de las FARC con el gobierno fue en febrero del 2015. Ya vamos más de 2 años y nada. Y firmaron un compromiso en mayo del 2016 para entregar los niños y el listado completo de los niños. Y ya pasó más de 1 año y pico también de ese compromiso, o 1 año, y no han entregado ni el listado ni los niños. Esto es muy desafortunado. De acuerdo con la unidad de víctimas, las FARC son el principal también reclutador de menores. Han ingresado 2.868 niños para buscar restablecer sus derechos, niños que llegan totalmente afectados, niños que volver a la vida normal es supremamente complejo, porque les han causado un perjuicio totalmente irreparable a ellos y a sus familias. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos mencionó que los habitantes de algunas comunidades sufren con mayor intensidad el flagelo de la violencia, zonas especialmente afectadas, barrios menos desarrollados, con menos acceso a los servicios públicos básicos, con falta de oportunidades, con una escasa implantación del Estado. Son zonas con población totalmente vulnerable, que no tienen garantizados sus derechos. Y esa situación de marginalidad y de exclusión social son factores que facilitan aún más que los bandidos que pertenecen a organizaciones criminales recluten menores. Este es un aviso importante para el gobierno nacional. Crimen de guerra. Los crímenes de guerra se entienden como violaciones graves al derecho internacional humanitario, es decir, violaciones a los convenios, a las normas, a los usos aplicables a los conflictos armados internacionales o internos, que le aplican una responsabilidad penal internacional. Estos crímenes se encuentran íntimamente vinculados a los de lesa humanidad. También tienen una gravedad y un impacto sobre la paz y la convivencia mundial enorme. Sobre estos crímenes de guerra ha habido muchas menciones. Tal vez la primera de ellas fue en la Declaración de La Haya de 1899, donde se prohibió el empleo de las balas que tenían un efecto diferente en el cuerpo, o que se hinchaban o que se aplastaban fácilmente en el cuerpo. Luego vino un reglamento sobre las costumbres en las guerras terrestres, y luego el Protocolo de Ginebra de 1925, que prohibió usar gases tóxicos o similares. Luego vinieron los 4 convenios que hemos aquí hablado mucho de ellos, los 4 convenios de Ginebra, donde se trata, para decirlo de alguna forma, de humanizar la guerra. Y en esta humanización de la guerra, uno de los convenios trata claramente de excluir a la población civil de los conflictos armados. Y en los protocolos adicionales 1 y 2 se trata de proteger a las víctimas, y aquí los menores reclutados son una víctima más de las guerras, o internacionales, o las guerras internas, como lo estipula
el protocolo segundo adicional de Ginebra. Luego viene en la Convención de La Haya de 1954 nuevamente un llamado de atención para que se protejan los niños. Luego, algunos estatutos internacionales, como el de la ex Yugoslavia y el Estatuto de Ruanda, dejaron claro cómo se debe castigar el reclutamiento forzado y los crímenes de guerra. Y posteriormente, para abreviar, digamos, un poco la explicación de lo que ha sido la evolución de los crímenes de guerra en la comunidad y en el derecho internacional, el Estatuto de Roma contempla en su artículo 8 de manera taxativa, de manera clara, lo que significa el reclutamiento forzado. Pasó. Bueno, va otros 5 minutos en el representante. Gracias, presidente. Este reclutamiento forzado que viene además desde los tribunales de Nuremberg, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, recordemos cómo los países aliados crean este tribunal para juzgar crímenes de guerra. Y aquí se juzgaron unos crímenes entre 1945 y 1946, dejando muy claro que hay una justicia universal, que tal vez fue el principio de la evolución de la justicia universal que hoy tenemos en el mundo, y encontraron que a 3 personas de las investigadas las absolvían, a 4 personas las condenaron entre 10 y 20 años, a 3 personas las condenaron a cadena perpetua y a 12 los condenaron a muerte. Los crímenes de guerra, estos crímenes de guerra que afectan la humanidad, tiene una definición muy clara en el Estatuto de Roma. Y dice: reclutar o alistar niños menores de 15 años en las Fuerzas Armadas o grupos al margen de la ley para utilizarlos y participar en hostilidades. Hablando, digamos, de estas normas internacionales, vale la pena aclarar que luego en el protocolo facultativo de la Convención de Derechos del Niño, que fue adoptado en Colombia en el 2005, aumentó la edad de 15 años a 18 años. Cada día que pasa y cada reclutamiento adicional, Colombia no solamente está afectando los derechos de los niños, sino que está contraviniendo compromisos internacionales del cual es suscriptor y por lo tanto esos convenios hacen parte del bloque de constitucionalidad. La Convención de los Derechos de los Niños, aprobada en el 54, es enfática en decir: los Estados partes adoptarán las medidas posibles para asegurar que las personas que aún no hayan cumplido 15 años de edad no participen directamente en las hostilidades. Colombia ocupa, óigame bien, el 3er puesto entre los países de América Latina con mayor número de niños reclutados forzosamente. En conclusión, el reclutamiento forzado es una violación múltiple y continuada de numerosos derechos humanos afectados, como el derecho a la libertad, la integración, la integridad personal, un trato humano, prohibición de tortura, abuso sexual y derecho a la vida. Los aspectos más importantes de los crímenes de guerra y de lesa humanidad: la justicia universal. Aquí se presupone que todo Estado tiene interés en perseguir y condenar a los autores de crímenes repudiados por la comunidad internacional. El deber de extraditar. Los Estados se ven en la obligación de extraditar a los responsables de crímenes internacionales. El tercero, no es posible el otorgamiento de asilo político. Los crímenes de carácter internacional están excluidos de la categoría de delitos políticos y sus responsables no pueden beneficiarse de la no extradición. No puede considerarse un delito político porque es un crimen de tal magnitud, una ofensa contra toda la humanidad, y ello no puede considerar simplemente un atentado a un régimen político imperante
en determinado momento, sino un crimen que nos afecta de manera inmensa. Y la imprescriptibilidad. El término de imprescriptibilidad en la legislación interna de cada estado se asocia con el tiempo de la duración de la pena. Y así es consagrado en la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra. Es decir, aquí están las características que al clasificar nuevamente este reclutamiento forzado como un crimen de guerra nos dará elementos mucho más drásticos para que podamos combatirlo. La Corte Constitucional en sentencia C-240 del 2009 de manera amplia estipula el alcance de las normas internacionales que están inmersas dentro de nuestro bloque de constitucionalidad y que establece que el reclutamiento forzado constituye una violación de los derechos humanos, una infracción del derecho internacional humanitario y de los delitos internacionales enmarcados dentro de los derechos humanos. El marco constitucional está en el artículo 17, donde se prohíbe la esclavitud, la servidumbre. Está en el artículo 44, donde los derechos fundamentales de los niños, la vida, la integridad física, la salud, la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre, su nacionalidad, tener una familia, no ser separados de ella, tener todo el cuidado, el amor, la educación, la cultura, la recreación, la libre expresión, que sean protegidos por el Estado. Todos estos derechos son vulnerados, son atropellados cuando un niño es reclutado. La familia, la sociedad. Mire, honorable representante, yo es con el mayor agrado y le estoy diciendo con toda la cordialidad, porque además viene tu colega, la doctora, que aquí me acaban de decir que por favor si le concedemos el uso de la palabra porque tiene que ir a rendir otra ponencia. Entonces, 2 minuticos más, honorable representante, para que pueda concluir y podamos tomar una decisión también. Tiene el uso de la palabra. Los derechos de los niños prevalecen, lo dice la Constitución, y es nuestra obligación, apreciados colegas, buscar la forma de protegerlos, y debemos aumentar sin lugar a duda las leyes. La ley 418 incorporó el delito de reclutamiento forzado a nuestro ordenamiento jurídico en su artículo 14 y le daba de 3 a 5 años. Luego la ley 548 del 99 habló sobre la prohibición de el reclutamiento para el servicio militar, y luego la ley 599 del 2000, que es el Código Penal, aumentó las penas de 6 a 10 años. La ley 742 adoptó en el 2002 el Estatuto de Roma, que nos obliga a estar en la misma línea, coordinados. El decreto 128 del 2003, la ley 1098 del 2006, que es el Código de Infancia y Adolescencia. Todas estas normas, al igual que la normatividad internacional. Yo quiero terminar diciendo lo siguiente para que le den la oportunidad 2 minutos a la representante Margarita Restrepo, que ha jugado un papel muy importante en la lucha contra el reclutamiento forzado y es autora del proyecto. Yo quiero decir lo siguiente, apreciados amigos. El reclutamiento forzado no es una cosa, no es un asunto menor. El reclutamiento forzado es un crimen que daña a un niño de por vida. Es un crimen que afecta a la humanidad, es un crimen que afecta a la familia. Pónganse en las circunstancias. Yo he visto llorando los campesinos, diciéndonos tuvimos que dejar absolutamente todo, porque no vamos a permitir que nos quiten nuestros hijos. Pero pónganse ustedes en las circunstancias de ver cómo familias han tenido que ver a sus hijos que se los llevan y nunca los devuelven y nunca saben nada de ellos. Miren, lo que ha pasado aquí, en el Magdalena Medio, en Antioquia, en el Huila, en el Putumayo, con muchos menores, no tiene nombre. Relato donde nos dicen los menores o las menores que tienen que muchas veces hacer operaciones suicidas, que tienen que pasar cuerdas por encima de ríos y que si se caen se mueren. Relato donde tienen que aguantarse el abuso de un superior guerrillero que las maltrata.
que las pone como objeto sexual, relatos donde tienen que abortar a la fuerza, muchas veces con métodos arcaicos, relatos donde nos tienen nosotros que decir que hay cosas desgarradoras que no soy capaz de decir a la verdad porque no quiero que se me quiebre la voz más de lo que puede quebrarse, pero nosotros tenemos aquí la oportunidad, por lo menos, de poner un granito de arena en la lucha contra este crimen de guerra. Este crimen de guerra que tiene que ser tratado de esta manera para clasificarlo, para tener una política pública adecuada, para que se castigue con severidad a quienes cometan este abuso contra los niños, contra las niñas que no vuelven a tener una vida normal nunca en la vida. Así que es aumentar las penas de 10 a 20 años para que podamos nosotros enviar por lo menos un mensaje a los reclutadores, a los criminales, un mensaje también al Estado colombiano, para que alineemos las instituciones en la lucha contra este flagelo de la humanidad, que es el reclutamiento de menores. Que le demos un mensaje también a los menores, que hay un Estado colombiano que está poniendo de su parte para luchar contra este crimen que afecta a la humanidad. Mil gracias, presidente, y aspiro a apreciados colegas que nos acompañen votando sí a este noble proyecto. Muy bien. Muchas gracias. A usted, honorable representante, muy bienvenida a la comisión. Por 3 minutos y si acaso una adición, tiene el uso de la palabra. Muy bienvenida. Muchísimas gracias, presidente. Yo voy a ser muy breve. La verdad es que quisiera que me prestaran 5 minutos de atención, 3 minutos de atención, no me demoro más. Vengo a pedirles a cada uno de ustedes que se ponga la mano en el corazón y a que voten positivamente este proyecto. Hoy por hoy Colombia tiene la deshonra de ser el único país del hemisferio en el que se comete este crimen atroz de reclutamiento. Tenemos el mayor reclutador del mundo, que son los terroristas de las FARC. Cada grupo terrorista tiene una manera distinta de adoctrinar y de deshumanizar a sus niños. Hoy les voy a contar cómo lo hacían las FARC. Las FARC hacían consejos comunales, pedían, dentro de 15 días vengo por 2 niños si usted tiene 3 hijos, dentro de un mes vengo por un niño si usted tiene 2. Volvían por ellos. Los obligaban a dispararle a los cadáveres. Les mutilaban las extremidades a estos cadáveres y se las ponían en sus morrales a sus espaldas para que se acostumbraran al olor a la muerte. Los obligaban a tomar sangre, a matar a sus compañeros por crímenes tan atroces, según ellos, como era robarse una lata de atún para mandarle a su mamá. Esto que les estoy contando está documentado en los distintos incautamientos que se hicieron en las operaciones contra estos terroristas. Esto está documentado en la cartilla de Marquetalia, donde también está documentado que el reclutamiento era desde los 4 años, porque eso hacía que los guerreros fueran más deshumanizados, más vehementes. Este delito está directamente relacionado con 5 delitos más, que son desplazamiento, secuestro, esclavitud, abuso sexual. Entonces, no es un delito, son muchos delitos. La OEA dice que un Estado que no es capaz de garantizar la seguridad y el libre desarrollo de sus niños es un Estado que no es viable. Si eso es así, entonces Colombia no sería viable. Nuestro voto de hoy no es solo con los niños, es con el presente y el futuro de Colombia. Según investigaciones de Luis Andrés Fajardo, en el momento en que se empezó el proceso de paz, los terroristas de las FARC tenían 3.700 niños reclutados. Este es un crimen continuado. Esto quiere decir que mientras no se entregue la totalidad de los niños, es un crimen que se sigue cometiendo. Es un crimen que no es amnistiable y que no es prescriptible. El compromiso de nosotros entonces es con la niñez y con la infancia colombiana. No se trata de salir a dar sanciones ejemplarizantes a 1 o 2 monstruos, no, es a todos. Es generar sanciones ejemplarizantes y efectivas para todo aquel que haya atentado contra la infancia colombiana. Les invito a todos y les pido a todos muy afectuosamente que nos acompañen con el voto y que nos ayuden a dignificar
y engrandecer la niñez colombiana, que valga la pena nacer en Colombia. Muchísimas gracias. A usted, honorable representante, le agradezco mucho por la racionalización de su tiempo. Continúa la discusión de la proposición con la que termina el informe de la ponencia. Representante Óscar Fernando Bravo, tiene usted la palabra. Representante María Fernanda Cabal, muy bienvenida. Ya quedó registrada, esperamos que nos acompañe. Tiene usted la palabra, representante Bravo. Yo tengo una inquietud, señor presidente, que quisiera me resolviera el representante Prada, sobre todo escuchando las palabras de la querida representante que acaba de hablar. Ella se refiere al reclutamiento por parte de las FARC, cosa oprobiosa, desde luego, cosa con la cual ningún ser humano puede estar de acuerdo. Hemos condenado ese tipo de delito. Yo era representante Prada de los escépticos de este proceso de paz, y ahí están las grabaciones en todas las emisoras de Pasto donde yo decía que ese proceso de paz no tenía futuro. Pero los hechos son tosudos. El hecho es que esa organización, con la cual nunca estuvimos de acuerdo, está inmersa en un proceso de paz. Por tanto, hace ya varios meses han cesado los reclutamientos, han cesado las acciones hostiles, y me late que habiendo un proceso de amnistía, de indulto en aplicación a esta organización guerrillera, el proyecto, si se refiere a las FARC, no tendría razón de ser, en este momento al menos. Ahora bien, si mañana se rompe ese acuerdo y estos señores vuelven a las armas y vuelven a reclutar, pues tendría alguna justificación el proyecto. Yo confiaría en que el ELN entre en razón, a pesar de que todos los hechos demuestran lo contrario, pero entonces, como la justificación ha sido sobre el tema de las FARC, creería yo que no ha lugar el proyecto, porque ellos están, gústenos o no, el procedimiento, los acuerdos, los desacuerdos, están inmersos en ese proceso, están a punto, Dios quiera, de entregar las armas. Entiendo que hoy está el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por primera vez en un país latinoamericano, por primera vez en la historia, y aquí están hoy. Entonces, si todos esos hechos nos enseñan a que ese proceso va a llegar, Dios quiera, a un final con una gran dosis de injusticia, yo lo sé, tragando sapos, tragando saliva gruesa, pero finalmente en un proceso de paz, pues ¿qué objeto tendría este proyecto en estos momentos? Gracias, señor presidente. Representante Prada, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Con lo advertido por el doctor Bravo, debo aclarar lo siguiente. Digamos que primero, en la exposición de motivos del proyecto es claro que el reclutamiento ilícito, el reclutamiento forzado, no es solamente por parte de las FARC, es por parte de varias organizaciones criminales como ellos, como el ELN, como el antiguo EPL, que todavía funciona en algunas partes del país, y las bandas criminales que reclutan niños y que ha venido incrementándose el reclutamiento en estas bandas criminales. Así que no es un tema, digamos, de una sola organización en particular, y es un crimen que debe estar castigado severamente, para que además, si no podemos hacer la paz con todos los criminales, para llamarlo de alguna forma, por lo menos que le quede advertido a los que hay ahora y a los criminales del futuro, que si cometen un crimen de guerra llevándose a un niño menor de 18 años, tiene una pena castigada, no solamente en nuestro ordenamiento interno, de manera severa, sino internacionalmente clasificado como un crimen de guerra. Bueno, muy bien. Continúa la discusión, va a cerrarse, queda al representante Albeiro Vanegas. 3 minutos, por favor. Este proyecto, apreciados representantes, me genera dos reflexiones. Una es que quién no va a estar de acuerdo con que se castigue lo más fuerte posible a quienes utilizan a los niños con
ánimo violento o sexual. Eso está sin discusión. Aquí no hay un representante que se atreva a decir que no. Claro, 100 años, 1000, 1.000.000 de años para cada uno, hasta la muerte, cadena perpetua o paredón. Eso debe quedar claro para lo que voy a decir enseguida. Usted acaba, señor presidente, de ordenar allá que lean una posición del comité de la Comisión de Política Criminal. Cuando se leyó ese documento, la mayoría de representantes no estaban. Cuando se leyó ese documento. Luego le voy a pedir el favor, presidente, que ordene la lectura de ese documento que se refiere a este inmediatamente proyecto, se hará a efectos de que los congresistas que no lo han escuchado lo escuchen. Pero déjeme decir algo más. Pensé que era esto. Déjeme decir algo más. Aquí se han dado un conjunto de argumentos que ponen como responsables a las FARC, al ELN, a las BACRIM, al EPL, al Ejército Popular Revolucionario, bueno, un conjunto de eso, que son válidas. Este proyecto, que es de un solo artículo, de 2 artículos, tiene una muy buena información para sustentarlo, muy buena información para sustentarlo, y busca que se mande no a mínimo 10, máximo 20 años y que se vaya en la tercera parte más contra quien cometa ese delito. Y en eso vuelvo a decir quién no estaría de acuerdo. Pero tengo una duda, mi querido Álvaro Hernán. Tengo una duda. Así como lo decía el representante Oscar Bravo, ¿hasta dónde este proyecto de ley tendría efectos que fueran contradictorios con lo que hasta ahora hemos avanzado en lo que se llama un proceso de paz con las FARC, que ha avanzado y muy bien? Así como no ha avanzado y va muy mal con el del ELN, que a propósito me recuerda que hace 2, 3, 4, 5 días había un Congreso Nacional de Paz y los presidentes de Cámara y Senado no autorizaron el ingreso ni de la FARC ni del ELN. Yo diría que las FARC estuvo mal que no lo dejaran entrar porque ya se movilizaron. Los helenos tienen razón que no hayan entrado porque no se han demovilizado y peor aún están matando con más saña, volando el oleoducto con más ferocidad, causando más actos de terrorismo. Eso tengo que confirmarlo porque en la plenaria me referiré al tema de que no puede ser que el ELN le pida entrada al Congreso de la República cuando no hay de parte de ellos ni un solo acto de acabar con la guerra en Colombia. Pero vuelvo al proyecto para terminar porque creo que ya acabaron los 3 minutos. Este proyecto, a mi modo de ver, amigo Álvaro Hernán Prada, si usted me responde algunas inquietudes de estas, yo lo votaría porque considero, con lo último que usted ha dicho, que no se trata de verlo desde la óptica únicamente de las FARC, sino de dejar una norma que sea mucho más fuerte, categórica, dura, en contra de quien se atreva un minuto para terminar, honorable representante. Que haya una pena mucho más dura en contra de cualquier organización criminal en Colombia que se atreva a reclutar un niño para la guerra o para actos de sexualidad ilícita. Si usted me explicara eso, doctor Álvaro Hernán, para más a profundidad, estaría en disposición de apoyar su proyecto. Gracias, presidente. Señora secretaria, por favor, sírvase a darle lectura de acuerdo a la solicitud del honorable representante Albeiro Vanegas, que tiene la razón. Y ruego a los honorables representantes permanecer en el recinto, porque es que no podemos volver a repetir este proyecto. Con muy buenas razones, el representante Prada inició la vez pasada iniciando su exposición, pero lamentablemente poco a poco se fue descompletando el quórum. Entonces yo los quiero invitar pues para que permanezcamos en el recinto. Sírvase a darle lectura, señora secretaria. Sí, señor presidente. Conclusiones. De acuerdo con lo señalado, el Consejo Superior de Política Criminal considera que la propuesta del proyecto de ley no resulta conveniente. En primer lugar, porque el tipo penal actual de reclutamiento ilícito no excluye ninguno de los verbos rectores internacionalmente reconocidos para esta conducta, de conformidad con el principio de integración de las normas internacionales
de derechos humanos que se encuentra previsto en el artículo 2 del Código Penal. En segundo lugar, el aumento punitivo del tipo penal no está suficientemente justificado ni teórica ni empíricamente en la iniciativa, con lo cual no se demuestra cómo dicho cambio punitivo puede generar los efectos de prevención y disuasión pretendidos. En tercer lugar, el parágrafo 1 tiene como consecuencia la disminución de la protección penal porque la modalidad agravada de reclutamiento ilícito no podría concursar con el tipo penal de esclavitud sexual en persona protegida ni acto o acceso carnal abusivo en persona protegida menor de 14 años. Por último, la disposición del parágrafo 2 sobre la conexidad de los delitos políticos es innecesaria por la relevancia internacional del reclutamiento como crimen de guerra y además es contradictoria con la regulación del artículo 67 transitorio de la Constitución, el cual establece que una ley estatutaria dispondrá cuáles son los delitos considerados conexos al político. Ha sido leída en las conclusiones, señor presidente, enviadas del Consejo Superior de Política Criminal. Entonces, me parece que queda claro, me parece que el sustento que ha hecho pues el honorable representante Prada, digamos, permite que los honorables representantes tengan juicio con relación a su voto. Honorable representante María Fernanda Cabal va a hacer uso de la palabra, perdónenme, representante Prada. Uso de la palabra. Presidente, yo simplemente quiero hacer esta reflexión. Ustedes recordarán cuando en Colombia el secuestro tenía unas cifras escandalosamente bárbaras y en ese momento se profesionalizó la fuerza pública hasta el punto en que se puso en jaque a unos grupos criminales, pero adicionalmente se aumentó la pena a 60 años. Yo entiendo que el simple aumento de las penas no es suficiente cuando el nivel de impunidad de un país, de un estado, es del 95%. Pero no es de recibo que el reclutamiento de un niño que es idéntico y peor que el secuestro, porque se lo priva de su libertad, de su libre locomoción, de su familia, de criarse con sus padres, es un crimen atroz, considerado de guerra y de lesa humanidad. Tiene las dos connotaciones. Tenga una pena tan ridícula. Y tampoco estoy de acuerdo con que afecte bajo ningún punto los acuerdos de paz. Aquí se está llevando a cabo un proceso con muchas dudas. Esta mañana leí otra intervención de Iván Márquez diciendo que ellos no se habían comprometido a devolver los menores, porque para ellos, dentro de su psique y su combinación de todas las formas de lucha, y para mí, su forma de interpretar la guerra, eso es válido, porque para la mentalidad revolucionaria todo lo que lleve al poder es válido, por eso no hay ética, por eso no hay principios y por eso no hay límites en las formas de violencia. Nosotros no podemos limitar el pasar este proyecto de ley a que vaya a ir en contravía de un acuerdo de paz. Por Dios, son los niños de Colombia y no solo son las FARC, son muchos grupos más que reclutan niños. Los que expenden droga en las localidades, en Bogotá, en los barrios, reclutan niños también. Entonces el tipo de conducta criminal es atroz. Solo piensen en sus hijos que se los hubieran quitado a ustedes para nunca más volverlos a ver. Niños que seguramente quisieran haberse escapado de la guerrilla y terminaron asesinados. Los que pudieron volarse sobrevivieron. Y quiero advertir aquí también que tengo conocimiento que niños que se han salido los sigue contactando las FARC para que no se desvinculen. Yo no sé si eso a ustedes les parece que es un proceso de paz adecuado, pero será parte de lo que nos tocará ver a qué nos enfrentamos. Entonces yo los invito
a que sean conscientes de que lo vulnerable en una sociedad es un niño y que Colombia es una sociedad que refleja grados de enfermedad frente a la actitud con sus niños, desde todo punto de vista, desde lo de Juliana Zamboní, desde lo último que pasó con un bebé de 4 meses, a esto que es una conducta criminal sistemática reflejada por distintos grupos ilegales. Gracias. A usted, honorable representante. Para concluir, honorable representante Álvaro Prada, y entramos en la votación. Gracias, presidente. Como le permitió por solicitud del doctor Vanegas leer nuevamente lo dicho por el Consejo de Política Criminal, yo igualmente al inicio de la presentación traje unas críticas de la Comisión Asesora de Política Criminal, una comisión asesora que dijo: la política criminal es inconveniente, insuficiente, no sirve, hablando sobre lo que está haciendo el Consejo Superior de Política Criminal. Y para abreviar también la intervención, me referí a lo dicho hace poco por el fiscal Néstor Humberto Martínez. Primero, al evaluar lo que estaba sucediendo con la política criminal, dijo: este Consejo Superior de Política Criminal debería estar buscando la solución y alternativas para combatir uno de los delitos que actualmente invade a Colombia, que es la corrupción. Hace poco vimos cómo en el caso de Interbolsa la Procuraduría se opuso a que Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo paguen una pena en la casa con una multa irrisoria al aceptar cargos imputados. De esta misma manera, el fiscal Martínez dice: la política criminal del país no estaría funcionando para coadyuvar en la lucha contra la corrupción y al contrario estaría generando una invitación a cometer delitos. ¿Por qué dice Martínez que una invitación a cometer delitos? Porque ha sido benévola y ha buscado a toda hora rebajones, lo digo entre comillas porque así lo he dicho, en las penas a quienes cometen dichos delitos. Por el solo hecho de aceptar cargos, el victimario tiene derecho a un descuento del 50% de entrada. Si esto aplica para la corrupción, ¿cómo no aplicarlo en un crimen de guerra ligado a crímenes de lesa humanidad, como lo acaban ustedes de oír en la exposición que hemos realizado sobre lo que significa el reclutamiento ilícito? Pero le voy a decir otra cosa, representante Vanegas. Yo no sé si usted es abogado, pero si no lo es, la retroactividad de la ley penal no existe. No le dé miedo frente a lo que estamos haciendo aquí, porque los recontrabandidos de la FARC no van a ser juzgados con esta norma. Además, ellos ya tienen la posibilidad de ser juzgados ante la Justicia Especial de FARC o la Justicia Especial de Paz, a no cambiarle el nombre, por los crímenes que hayan cometido hasta el 31 de noviembre del año anterior. Entonces, aquí no hay ningún problema, no piensen más en cómo le ayudan a las FARC, o cómo le mandan un mensajito al ELN, o cómo le mandamos un mensajito a las BACRIM, que no se preocupen, que aquí pueden hacer lo que quieran. No, el Congreso de la República tiene la obligación, apreciados colegas, de mandar un mensaje a la sociedad, a los niños. Nosotros queremos buscar protección adecuada de los niños. Miren, les voy a leer solamente para terminar una sentencia del Tribunal de Sierra Leona. ¿La conclusión o qué, honorable representante? En Sierra Leona, el Tribunal Especial de Sierra Leona, que no ha sido el único, halló responsable al expresidente de Liberia, Charles Taylor, de ser cómplice de los crímenes de guerra perpetrados por el Frente Revolucionario Unido, entre ellos el reclutamiento forzado de centenares de niños, niñas menores de 15 años. A la fecha, la Corte Penal Internacional ha emitido 15 órdenes de captura contra diferentes criminales de guerra procesados por este delito allá, porque en otros sitios, pues por supuesto, ha avanzado también de manera rigurosa. Yo lo que digo es que no entremos nosotros a
a ponernos en la posición de los criminales, sino de los niños, de sus familias. Busquemos la protección, que es una obligación nuestra. Y entre otras cosas, ayúdenle, ustedes que son del partido del presidente Santos, ayúdenle a mostrarle ante el mundo que aquí se está actuando también para evitar el reclutamiento forzado, porque hay una corresponsabilidad eventual de quienes no han podido luchar contra este crimen atroz. Mil gracias, presidente. A usted, el representante Angélica Lozano. Muy breve, señor presidente. Le agradezco mucho. Anuncio mi voto negativo porque compartiendo y comprendiendo la finalidad resulta ineficiente emitirlo en esta ley, porque en la ley especial 1820 que aprobamos en diciembre, y es especial porque es la que exige la mayoría más drástica, las 2/3 partes del Congreso, quedó claro y expreso que no procede ninguna amnistía ni indulto, que no es un delito político este crimen de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. De otra parte, aun si en esa ley no fuese expreso, se necesitaría una ley estatutaria. Esta es una ley ordinaria. Y para finalizar, en otro tipo de crímenes que usan y abusan de los menores, por ejemplo, para ventas de microtráfico, no proceden las rebajas de penas en virtud de la Ley de Infancia y Adolescencia. Entonces, por estas razones, Margarita, autora del proyecto, votaré negativo. Muy bien, muchísimas gracias. Honorable representante Buenahora, ¿sí debe intervenir? Tiene usted la palabra, por favor. Tiene usted la palabra, por favor, honorable representante Buenahora. Ya ahorita el representante, es que ya intervino el representante. Tiene usted la palabra. Tiene usted la palabra, representante Buenahora. Tranquilo, tiene usted la palabra. Es que si se dan muchas vueltas y no veo una política coherente, doctor Prada, en el gobierno en relación con la política criminal, y le voy a poner un ejemplo. Se habla del jubileo. El gobierno pretende una condonación de penas en X porcentaje, y por fortuna el Consejo de Política Criminal dice, no, un momento, esto no puede ser. Eso es una incongruencia frente al nivel de impunidad que hay, y acá hace un tiempo se hizo un muy buen debate sobre la política criminal en general. Entonces yo creo que en este tema, por loable que parezca y que sea este proyecto, hay argumentos en el Consejo de Política Criminal. Sí me gustaría saber cuál es la posición del gobierno a través de su ministro de Justicia, y que el fiscal, que hace parte del Consejo de Política Criminal, pues también nos diera su opinión. Entre tanto, yo me abstengo de votar. El representante Albeiro Vanegas. Es que el amigo Álvaro Hernán Prada no me entendió y entonces me respondió, fue con unos misiles que me motivan a responderle, Álvaro. Mire, mi querido Álvaro, los mensajitos a la FARC y al ELN que yo he mandado siempre son los de que entreguen las armas y se incorporen a la vida civil, porque en Colombia no hay futuro para ningún grupo armado que quiera el poder. Esos son. Nada me ata a la FARC y al ELN diferente a que acaben esa guerra que ha matado a media Colombia, que de pronto ustedes, los que viven en ciudades, no la han sentido. Pero en serio, como usted me habla de miedo, dije al amigo Albeiro, deje el miedo. Yo el único miedo que tengo es el de la guerra.
El de que los paramilitares continuaran matando tantos colombianos como lo hicieron, pero se acabó. El de que las FARC continuaran matando tantos colombianos como lo hicieron, pero afortunadamente se acabó. Y el miedo de que los helenos sigan matando tantos colombianos como lo hicieron y lo están haciendo, y se tendrá que acabar. Y se tendrá que acabar porque Colombia no se aguanta eso. Y porque no hay en el contexto mundial una argumentación que les permita seguir en una guerra fratricida como la que han hecho los helenos, las FARC y los paramilitares, sin contar las BACRIM, que son otro cuento. De modo pues que lo que no puede confundirse, y como estos mensajes afortunadamente son publicados a nivel nacional, alguna persona desprevenida escucha esta discusión y dice, oiga, pero esto es el colmo, que prefieran defender a la FARC y no a los niños. ¿Quién dijo eso? No le juguemos a la mentira. Aquí lo que ha dicho también Angélica Lozano con mucha claridad es que la reglamentación legal, local y mundial está claramente establecida para ello. De modo pues que no tengan confusión de que este proyecto de ley, usted lo presentó, Álvaro Hernán Prada, fue con ocasión del conflicto interno armado. Pero ahí la doctora María Fernanda Cabal entonces sale con una argumentación que es válida, pero desde otro ángulo. ¿Cómo así que no vamos a defender los niños? Pues claro que los vamos a defender, pero aquí estamos hablando de un proyecto de ley que habla que con ocasión del conflicto interno armado. Es claro el proyecto. Ya de nombrar aquí a Juliana Zamboní, nombrar a los niños, a las niñas que han matado, que han abusado sexualmente, por favor, es un acto de total desconocimiento frente a lo que aquí se está tratando. Quédele claro a los colombianos que estamos hablando de un proyecto de ley que tiene que ver con el conflicto interno armado en Colombia. Eso es claro, y en ese sentido, yo pensé que usted iba a ser más sabio en las observaciones que me iba a dar mi querido Álvaro Hernán Prada. Yo voy a votar no. Quería que el proyecto fuera a la plenaria para escuchar ahí a los de la Comisión de Política Criminal, pero yo creo que no es necesario, sino lo voy a votar negativo este proyecto porque no considero que sea sabio avanzar. Muchas gracias, representante Juan Carlos García, tiene usted la palabra. Y entramos a votar. Gracias, señor presidente. Al analizar uno esta propuesta de la doctora Cabello y la ponencia de nuestro compañero Álvaro Hernán, pues a veces uno que ha hecho un trabajo legislativo acá en la comisión primera, pues se queda a veces sorprendido, ¿no? Un delito de esta magnitud con unas penas irrisorias. Aquí casi condenamos a la alcoholemia, a los conductores que en homicidio culposo los condenamos a 15 y 20 años de cárcel. Y creo que tienen razón los autores y los ponentes. Yo voy a acompañarlos en la medida de que me den una copia del concepto de política criminal. No sé qué suerte tenga en la comisión el día de hoy este proyecto. Creo que hay un componente internacional legislativo de protección a la niñez y la primera infancia que nuestro país ha adoptado en bloque de constitucionalidad, en el Código de la Primera Infancia, pero también creo que todo lo que se haga por tratar de endurecer y de poder proteger la primera infancia y la adolescencia, más cuando el país y nuestro país ocupa la deshonrosa primer lugar de desplazamiento y reclutamiento forzado en menores de edad, pues esto es una invitación que nos conlleva a hacer un debate, como lo plantea Jaime Buenahora, de que un debate en donde esté el ministro de Justicia, donde estén los diferentes actores y que podamos nosotros, como usted lo decía, no hay temor. Yo no entiendo por qué de pronto se planteó la discusión en el tema del temor. El tema es la realidad jurídica de las penas que actualmente en la tipificación del delito se encuentran en 90 meses. Cuando concurren circunstancias y delitos que se relacionan y causan un grave mensaje internacional para el país y la política criminal del país. Y esto sí es un buen mensaje enviarlo, la iniciativa de Álvaro Hernán. Es un buen mensaje internacional frente a la lucha al reclutamiento forzado, que en Colombia se endurecen las penas para no volver a ocurrir
para no volver a caer en el lamentable suceso los Bueno. cuales hoy estamos, señor presidente. Muchas gracias, honorable representante. En consideración a que se ha logrado la exposición por parte del autor, del ponente y de los colegas, se cierra la discusión de la proposición con la que termina el informe de la ponencia. Señora secretaria, por razones de las diferentes posturas que aquí se han tomado, sírvase llamar a lista para la votación de la proposición con la que termina el informe de la ponencia. Sí, señor presidente, llamo a lista. Bedoya Pulgarín Julián. Bravo Real Pescar Fernando. Buena Hora Febres Jaime. No. Cabal Molina María Fernanda. Sí. Caicedo Sastoque José Hilberto. No. No. Carrasquilla Torres Silvio. Correa Mojica Carlos Arturo. De la Peña Márquez Fernando. Sí. Díaz Lozano Elber. No. García Gómez Juan Carlos. Sí. González García Harry. Sí. Hoyos Mejía Samuel. Jiménez López Carlos. Sí. Lara Restrepo Rodrigo. No. Lozano Correa Angélica. No. Marulanda Muñoz Norbey. Molina Figueredo John Eduardo. Navas Talero Carlos Germán con excusa. Osorio Aguiar Carlos Edward. Pedraza Ortega Teléforo. No. Penagos Giraldo Hernán. Pereira Caballero Pedrito. Sí. Pinto Hernández Miguel. Sí. Prada Artunduaga Álvaro. Sí. Roa Sarmiento Umprey. Sí. Rodríguez Rodríguez Edward. Rojas González Clara. Rosso Rodríguez Jorge. Sanabria Estudillo Heriberto. Sí. Sánchez León Oscar. Sí. Santos Ramírez Nectalí. Sí. Suárez Melo Leopoldo. Sí. Valencia González Santiago. Sí. Vanegas Osorio Albeiro. No. Zambrano Erazo Werner. No. ¿Falta algún honorable representante por votar? ¿El representante Leopoldo votó? Listo, se cierra la votación. Resultado de la votación, señora secretaria. Señor presidente, han votado 22 honorables representantes. 14 por el sí, 8 por el no. En consecuencia, la proposición con que termina el informe de ponencia ha sido aprobada. Muy bien, articulado del proyecto, señora secretaria. Sí, señor presidente, el proyecto consta de 2 artículos, incluida la vigencia, y el artículo 1 tiene 2 parágrafos. No hay ninguna proposición de modificación al proyecto. Muy bien, no existiendo proposiciones al articulado, sírvase llamar a lista para la votación del articulado y de una también para que los honorables representantes puedan expresar su voluntad con relación al título y a la pregunta del presente proyecto de ley. Sí, señor presidente, yo leo el título, por medio del cual se modifica el artículo 162 de la ley 599 de 2000, y pregunto a la comisión por instrucción suya si quieren que este proyecto de ley pase a la plenaria de la Cámara y se convierta en ley de la República. Bedoya Pulgarín Julián. Bravo Real Pescar Fernando. Buena Hora Febres Jaime. No. Cabal Molina María Fernanda. Sí. Caicedo Sastoque José Hilberto. No. Carrasquilla Torres Silvio. Correa Mojica Carlos Arturo. De la Peña Márquez Fernando. Sí. Díaz Lozano Elber. No. García Gómez Juan Carlos. Sí. González García Harry. Sí. Hoyos Mejía Samuel. Jiménez López Carlos. Sí. Lara Restrepo Rodrigo. Sí. Lozano Correa Angélica. Sí. Angélica vota no. Marulanda Muñoz Norbey. Molina Figueredo John Eduardo. Navas Talero Carlos Germán con excusa. Osorio Aguiar Carlos Edward. Pedraza Ortega Teléforo. No. Penagos Giraldo Hernán. Pereira Caballero Pedrito. Sí. Pinto Hernández Miguel.
sí. Prada Artunduaga Álvaro, sí. Roa Sarmiento Umprey, sí. Rodríguez Rodríguez Edward, Rojas González Clara, Rosso Rodríguez Jorge, Sanabria Estudillo Heriberto, sí. Sánchez León Oscar, sí. Santos Ramírez Nectalín, sí. Suárez Melo Leopoldo, sí. Valencia González Santiago, sí. Vanegas Osorio Albeiro, no. Zambrano Erazo Werner, no. Pregunto si falta algún honorable representante por votar. Si no, se cierra la votación. Resultado de la votación, señora secretaria. Presidente, han votado 22 honorables representantes, 15 por el sí, 7 por el no. En consecuencia, el articulado, el título y la pregunta han sido aprobados. Muy bien. Representante Álvaro Hernán Prada, ponente para el segundo debate. Representante Prada, ponente para el segundo debate y tiene 5 días para la presentación de la ponencia. Muy bien, siguiente punto del orden del día, señora secretaria. Sí, señor presidente. Segundo, proyecto de ley número 001 de 2016, Cámara. Por favor, quiero invitar a mis colegas con el mayor respeto, al representante Albeiro Vanegas, al representante María Fernanda Cabal, a todos. Quiero invitarlos un momentico más, otro ratico más aquí, a ver si podemos evacuar algo, otras iniciativas. Sirva a darle lectura, señora secretaria. 2. Proyecto de ley número 001 de 2016, Cámara, por el cual se modifica la ley 130 del 94 en materia de financiación de las campañas de los candidatos a las juntas administradoras locales. Autor Nicolás Daniel Guerrero Montaño, ponente el honorable representante Werner León Zambrano y Umprey Roa Sarmiento. Proyecto publicado en la Gaceta 531 de 2016, ponencia para primer debate en la Gaceta 1054 de 2016. Ha sido darle lectura a la proposición con la que termina el informe de la ponencia, señora secretaria. Por las razones expuestas y subsanando el requerimiento de... Perdón un segundito, representante Miguel Ángel Pinto, presidente de la Cámara, le invito pues por favor a que mantengamos aquí el quórum, y a los otros colegas, me da pena, pero me toca aquí proceder. Sí, vas a darle lectura. Proposición, por las razones expuestas y subsanando el requerimiento de que esa iniciativa sea avalada por el Ministerio de Hacienda, puesto que implica gasto público, proponemos dar primer debate al proyecto de ley número 001 de 2016, Cámara, por el cual se modifica la ley 130 del 94 en materia de financiación de las campañas de los candidatos a las juntas administradoras locales, de los honorables congresistas. Ya nuestro muy distinguido presidente de esta comisión también lo invito que nos acompañe unos minutos más. Presidente, ese proyecto tiene concepto del Ministerio de Hacienda. ¿Qué dice? Representante, bueno, ahora le invito 2 minuticos, no es mucho. Así, partiendo del supuesto de un crecimiento de votos válidos similar a lo ocurrido entre el 2011 y 2015, 19.8% en el año 2019, habrían 6.725.312 votos válidos, lo que representaría un gasto adicional con cargo al presupuesto general de la Nación del orden de 14.582 millones para el año 2020, por concepto de reposición de votos para elegir miembros de las juntas administradoras locales, gasto que aumentaría cada 4 años. Dicho recurso no se encuentra previsto en el marco fiscal de mediano plazo ni en el marco del gasto de mediano plazo. Por lo expuesto, este ministerio se abstiene de emitir concepto favorable al proyecto de ley del asunto, no sin antes manifestarle muy atentamente la voluntad de colaborar con la actividad legislativa. Atentamente, María Jimena Cadena Ordóñez, viceministra general. Bajo esa consideración, representante Werner Zambrano, un minuto. El que aprobaron fue 127. Sonido para el honorable representante Werner Zambrano. Señores de la cabina. Es que está molestando. Presidente, nosotros insistimos en la necesidad de apoyar este proyecto pese al concepto del Ministerio de Hacienda. Pues hoy los concejales, los alcaldes, nosotros mismos, todos tenemos ese derecho de la reposición de los votos. No se trata de
de unos gastos por las sesiones o por el trabajo que ellos realizan, simplemente por la reposición de votos. Y aquí el mismo Ministerio de Hacienda manifiesta la participación democrática que tienen las juntas administradoras locales, que son las que representan a nosotros mismos en los pueblos, en los corregimientos, en las localidades. Una votación por el orden de los 12 millones de votos no es cualquier cosa. De allí a la importancia que les hagamos ese justo reconocimiento a este derecho que, si se quiere, a la igualdad. Los concejales se les da la reposición, los alcaldes lo propio. ¿Por qué no a los ediles hacerles ese reconocimiento para que continúen proponiendo sus nombres en esta importantísima participación? El periodo pasado efectivamente participaron cerca de 14,000 candidatos para ediles, para las juntas administradoras locales, donde fueron elegidos más de 3,800 candidatos ediles. De tal manera que, presidente, nosotros con el representante Umprey manifestamos nuestra decisión de respaldar, como lo hemos hecho en otras oportunidades, pese al concepto en este caso del Ministerio de Hacienda, y seguir insistiendo que tampoco se va a desajustar el país con un costo cada 4 años de cerca de 13,000 o 14,000 millones de pesos. Eso es, presidente, pedirles a los compañeros que pese a existir este concepto, pues acompañemos a los miembros de las juntas administradoras locales que tenemos en cada una de nuestras regiones, en nuestros departamentos y aquí mismo en la ciudad de Bogotá. Muchas gracias, presidente. Honorable representante Umprey Roa, tiene la palabra. Gracias, presidente. Indiscutible, como lo ha dicho el amigo Werner, este es un proyecto donde estamos buscando es una equidad y una justicia para muchos colombianos que aspiran también en el inicio de la política. Las juntas administradoras locales prácticamente es la escuela de los futuros congresistas, de los futuros alcaldes, de los futuros diputados, porque ahí es el escenario. Las juntas administradoras locales lo que hace es organizar el núcleo de la sociedad en el territorio colombiano, como son los municipios. Y no podemos nosotros negarle, que es lo que ha venido haciendo el Ministerio de Hacienda, negarle un derecho que tienen adquiridos con la democracia, un derecho que lo tiene, como bien lo ha mencionado Werner, un concejal, un alcalde, un diputado, un representante a la Cámara, un senador, un presidente de la República y un vicepresidente. Tienen el derecho. Los únicos que no tienen derecho en esta área son las juntas administradoras locales. Los ediles son los únicos que no tienen derecho, y sin incluir Bogotá, porque de resto no tienen absolutamente derecho. Y lo que ellos están reclamando es el mínimo costo de 1.815 pesos, que es lo que paga la democracia para aquellas personas que están incluidas y que juegan a la democracia. Yo quisiera saber, y lo digo con el mayor respeto, ¿qué sucederá en las próximas contiendas electorales con el nuevo partido que van a organizar los que hoy van a ingresar a la democracia, los que hoy están en la clandestinidad? Y a ellos sí se les va a reconocer, y a los que han venido jugando dentro de la democracia no se les tiene en cuenta. Por eso consideramos y creemos que si a los guerrilleros que van a afirmar que firmaron el proceso de paz se les va a reconocer, con mayor razón se les debe reconocer a aquellas personas que han venido trabajando en el tema democrático en cada uno de nuestros municipios, como son las juntas administradoras locales. Por eso pedimos que acompañen este proyecto. Sabemos muy bien que estamos contra el tiempo, pero la decisión la tiene la Comisión Primera. Gracias, señor presidente.
Gracias, representante Umbray Roa. Tiene el uso de la palabra la representante Angélica Lozano. Prima de Elber Díaz Lozano. Mil gracias, presidente y colegas. Mírenos el color de la piel. No, compañeros, yo anuncio mi voto negativo a este proyecto porque estamos esperando la tan anunciada reforma política donde un gran capítulo va a ser la financiación. Entonces me parece que avanzar en medidas ahí sí atomizadas y de pronto unas contradictorias con otras, pues no es una reglamentación ni coherente ni sólida. Yo tuve la oportunidad de ser concejal y descubrí una cosa cuando llegué al Congreso, la diferencia drástica de la reposición entre una y otra corporación. Yo fui electa concejal para el periodo 2012 y recuerdo que la reposición de votos fue sobre 1.500 pesos por voto. Y en el 2014 fui electa congresista con ustedes el mismo día y, oh sorpresa, 4.500 la reposición de votos. Entonces, las mismas normas vigentes hoy no son claras, a qué patrón obedecen, cómo se fija una y otra. Entonces me parece que contribuyo al desorden con un nuevo ingrediente cuando estamos esperando un paquete completo y ojalá coherente en la materia. Por esa razón voto negativo, con todo cariño por los autores. Gracias a la representante Angélica Lozano. Tiene el uso de la palabra el representante Carlos Abraham Jiménez. Gracias, presidente y compañeros. Mire, todos conocen en esta comisión que casi que yo sigo los conceptos de Hacienda cuando no hay plata. Pero hablar de hoy que no va a haber plata para las juntas de acción comunal, cuando es Vox Populi, que viene la gran reforma, como lo acaba de decir Angélica, donde se está hablando de cerrar listas de financiación estatal para los candidatos a las corporaciones públicas, pues yo creo que aquí hay que hacer esa reflexión y hago el llamado al ponente. Aquí tenemos, Werner, que esperar si podemos meter este tema en la gran reforma política que nos están proponiendo para concejales, para diputados, para congresistas, porque si van a cerrar las listas para nosotros, pues van a cerrar las listas también para las corporaciones a la JAL. Deben tener las mismas reglas de juego todos. No se puede hablar de reposición de votos o de financiación estatal para el Congreso y para la JAL, no. Ahí es una oportunidad de oro. Usted que es el presidente del partido, copresidente del partido de la U, pues hay que empezar a trabajar en esa materia. A mí me interesa muchísimo que la JAL, que es la cadena, el último eslabón de la cadena democrática, que son los que en verdad están las 24 horas, que son a los que los amigos de su barrio le tocan las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Ellos no tienen ni domingos de descanso ni lunes festivo, porque mientras estén en la casa sus amigos van, le tocan la puerta y tienen que tener un reconocimiento. Pero hay que también tener claridad. Viene ese gran proyecto político de reforma, pues tenemos que buscar la forma de integrarlos, que no vaya esta ley por aparte. Es mejor que lo aplacen y si se puede, Werner, pues buscar la forma que esto entre en el fast track, porque tiene toda la lógica, porque tiene coherencia, porque tiene conectividad. El tema del Congreso, tanto para la JAL, consejos y asambleas. No era más, señor presidente, era llamado a mis compañeros. A usted, honorable representante Santiago Valencia, tengo entendido que me ha pedido el uso de la palabra. Gracias, presidente. Sí, muy corto. A mí me parece que a los ediles hay que apoyarlos, y aquí aprobamos que se les dieran unos honorarios con la misma argumentación, y es que trabajan en los barrios, no tienen la posibilidad de contratar con los municipios de donde son ediles, y pues ellos son la base de la pirámide democrática. Sin embargo, sí me preocupa el tema del marco fiscal. Estoy de acuerdo con Angélica en que pues si se va a venir un tema de financiación de campañas, pues seguramente allí se va a discutir a profundidad
el tema, y yo insistiría, sinceramente, creo que es más efectivo para ellos, que sería de mayor recibo que insistiéramos en el tema de los honorarios para darles de alguna forma no un salario, porque realmente lo que se aprobó aquí tampoco lo es, pero al menos un ingreso que les permita hacer su trabajo de gestión en los diferentes barrios. Gracias, presidente. Representante ponente, un pre-roa, tiene la palabra. Presidente, teniendo en cuenta las consideraciones de los compañeros y si así lo estima el coordinador ponente de Bernet, solicitamos, señor presidente, que aplacemos este proyecto hasta que veamos cómo queda la reforma electoral. Señora secretaria, les ruego que me certifique si hay quórum decisorio. Señora secretaria. No, señor presidente, no hay quórum decisorio, hay deliberatorio. ¿Usted está segura? Sí, presidente. Muy bien. Aumentó nomás. Muy bien. En vista de que no hay quórum decisorio, lo que sí, señora secretaria, lamento mucho, honorable representante, porque de todas maneras, con relación a este proyecto, me parecía muy buena la proposición final de los ponentes en el sentido de pedir el aplazamiento de esta iniciativa que, como lo acaban de decir algunos colegas, pues tienen sus dificultades. Yo particularmente iba a votar negativamente, por supuesto, esa proposición. Bien, el siguiente punto del orden del día, señora secretaria, entonces, por favor, ¿no?, para el día y la hora, me hace el favor con los proyectos que están pendientes de anunciar este proyecto y este otro. ¿Listo? Y los que están ahí. ¿Y el de hoy no? El de hoy también, pues claro, porque está en la votación. Presidente, anuncio por instrucciones suyas los proyectos que se discutirán y votarán en la próxima sesión de la comisión. Proyecto de ley número 001 de 2016 Cámara, proyecto de ley 184 de 2016 Cámara, proyecto de ley 107 de 2016 Cámara, proyecto de ley 165 de 2016 Cámara, proyecto de ley 197 de 2016 Cámara, proyecto de acto legislativo 239 de 2017 Cámara, proyecto de ley 235 de 2017 Cámara, proyecto de ley 241 de 2017 Cámara, proyecto de ley 134 de 2016 Cámara y proyecto de acto legislativo número 010 de 2017 Cámara. Han sido anunciados, presidente, por instrucción suya, los proyectos que se discutirán y votarán. Este acto legislativo, señora secretaria. 010, ¿ya lo anuncié? Sí, es del fast track. Sí, señor. Muy bien, y el otro, ¿no? No, muy bien, entonces... No, señora. Ya están anunciados, señor presidente, todos los proyectos. Muy bien, anunciados los proyectos, a través de la Secretaría se anunciará el día y la hora de la próxima sesión de la comisión. Muchas gracias. Así será, señor presidente. Se ha levantado la sesión siendo las 12:09 de la tarde y posteriormente la mesa indicará el orden del día de la próxima semana.